Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Zeyal. Alil habla con Songul. Alil llega a la sala de estudio. Habla con Eren. Eren pregunta, ¿está todo bien? El médico dijo que sería mejor que la abuela Zumrud se quedara aquí. Eren dice que estoy feliz. Me alegro que todo haya salido bien. Para ti también hace frío. Dice que ya no eres el mismo de antes. Sin embargo, a Alil no le gustan nada estas frases. Dice que mi caso continúa. Sale de la habitación enojado. Senaz le dice a Yusuf que no moleste a su madre por su hija. Yusuf dice que es mi esposa, ten cuidado con tus palabras. Zeynep sale de la habitación de la abuela Zumrud. Se encuentra con Alil. Alil dice que solo Selma puede quedarse con la señora Zumrud. Nada ha cambiado. Él dice que no olvides esto. Zeynep dice que está bien, no lo olvidaré. Alil dice que vuelvas al trabajo. Erkan llama a su padre. Dice que no llamó a la familia de Gunce. Su padre dice que llamó a nuestra sirvienta Gunce. Zeynep le trae a Alil su café. Él dice, ¿tiene alguna otra petición? Él dijo no. Dice que Zeynep es hermosa. Alil dice que no sabes mirar. La cara visible es bella, pero el interior nunca es bello. Dice que ya no será lo mismo que antes. Zeynep dice con su permiso y sale de la habitación. Gunce habla con Aise. Aise le dice a Gunce que no entendió bien. Dice que ahora puedo llamar a mi familia fácilmente. Hakan vuelve a hablar con su padre. Su padre dice que amenazó a Aise. Añade al diario que mintió. Zeynep lava los platos. Asu dice que lavar los platos te sienta muy bien. Asu dice que yo también lo siento por la señora Zumrud. Zeynep pregunta ¿por qué? Ya sabes, era polvo, añade Asu. Songul mira la lista de Zumrud. Dice que todo está en un reloj. Ahora Selma dice que bajó a comer. Dice que tengo 15 minutos. Selma va al jardín con Zeynep. Zeynep cuenta sobre su conversación con Asu. Luego hablan del gran favor que le hizo Alil. Zeynep dice que Alil tiene dos bandos. Un lado es claro, el otro lado es oscuro. Dice que ambos están peleando entre sí. Selma Zumrud dice que es hora de comer la sopa de la abuela. Cuando va a la cocina a preparar, Songul también acude a la abuela Zumrud. La saca de su habitación con mentiras. Dice que te llevaré con Omer. La saca a la fuerza de la habitación. Mientras tanto, Kanan los observa. La abuela Zumrud recuerda a Songul. Él dice que eres esa mujer. Songul dice que mueras ahora, mujer. Al intentar empujar a Zumrud escaleras abajo, él mismo se cae. Kanan no puede superar la conmoción de lo que ve. ¿Quién es esta mujer? Intentó matar a la anciana. Me pregunta que no me haría. La abuela Zumrud dice que yo no hice nada. Dice que se cayó. Songul le pregunta a Alil, ¿tengo que morir para que hagas algo? Alil dice que vayas a tu habitación y descanses. Zeynep dice que algo anda mal. Conozco a mi abuela. Dice que algo no está encajando. Selma dice que vayas y hagas tu trabajo, yo estoy aquí, no te preocupes. Senaz, por otro lado, no deja a Gunce inactivo ni un momento. Mientras planea ir a buscar a su hermana, Senaz le dice que lave las alfombras. Él es consciente de que le está haciendo un favor sin darse cuenta. Alil llama a Zeynep. Selma no dejará solo a Zumrud ni por un momento. Dice que sabes lo que sucederá de lo contrario. Feraye llama a Gunce. Él pregunta cómo es. El diario dice que lava alfombras. Feraye pregunta con este clima. Dice que estarás enfermo. Él pregunta, ¿Senaz te envió? El diario responde que sí. Dice que quería ayudar, pero que también tengo un doble problema.
Por otro lado, Kanan piensa en lo sucedido. Salta de miedo cuando Asu lo toca. Gulten habla con Suna. Los vecinos lo vieron y acosaron a Sengunce. Gulten dice, tu tía está enferma, nos vamos a Esquiseir. Suna dice que no iré. La señora Gulten dice que el mundo no gira en torno a Yusuf. El diario llega a la mesa. La comida no depende de él. Senaz y Osman están haciendo todo lo posible para acosarlo. Alil Zumrud piensa en las palabras de su abuela. Esta mujer dice vete. Dice que mi Omer no querría eso de todos modos. Alil ahora comienza a dudar de su tía. ¿Qué buscas, tía? Por otro lado, dice Tulay, sabía que Zumrud no estaría tranquila. El diario sale de la cocina. Yusuf, no comí. Él dice, pensé que comeríamos juntos. Selma tiene dificultades para controlar a la abuela Zumrud. La abuela Zumrud quiere ir a la habitación de Alil. Esa habitación es la antigua habitación de Zeynep. Dice que iré con él. Llama a Zeynep. Zeynep dice que encontraré la manera y acudiré a ti. Yusuf invita a Gunce a cenar. Él planea contarle sobre su amor. Zeynep entra a la mansión con su llave. Songul lo atrapa. Él pregunta, ¿qué está haciendo esta llave contigo? Mientras tanto, Alil se acerca a ellos. La abuela Zumrud se calma cuando escucha la voz de Zeynep. Sin embargo, incluso si espera, Zeynep nunca llega. Zeynep dice que el motivo de su visita es su abuela. Songul insulta a Zeynep. Alil silencia a todos. Le quita la llave a Zeynep. Luego dice empaca tus cosas. Esto hace feliz a Songul. Sin embargo, el resto de la frase le decepciona. Dice que de ahora en adelante te quedarás con tu abuela. Granny Emerald no puede esperar más. Toma el jarrón y lo tira al suelo. Cuando el jarrón se rompe, Zeynep y Alil van a la habitación de Zumrud. Ambos están bastante preocupados por lo que está pasando. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.